Chao pueblo, bienvenidos todos a un nuevo banquillo al cual obviamente le voy a dedicar bastante tiempo a hablar de esta semana que pasé en Turín, viendo muchísima lluvia, conociendo muchísima gente, saludando muchísima gente que ya conocíamos de forma virtual, hablando de mis sensaciones de esta semana, que fue una semana bastante difícil, una semana en la cual vio a la Juventus eliminada de su segunda copa en 8 días, la Copa Italia contra el Empoli en casa, una semana en la cual tuve oportunidad también de ir a ver a la Juventus Women y una semana en la cual vio a la Juventus ponerse a -6 del primer puesto, una semana que también pues tuvo las contestaciones de los ultras fuera de la Continaza, fuera del J-Hotel antes del partido de Serie A, la reacción local de esto, la reacción local de cada una de estas situaciones que se vivieron y también lo que nos contaron algunos de los periodistas a los cuales nos pudimos reunir personalmente. Y bueno, antes de nada, pues obviamente antes de entrar en todo esto, hay que invitarlos a que dejen ese me gusta, se suscriban al canal si aún no lo han hecho y compartan, ya que pues esta comunidad necesita seguir creciendo y su apoyo es infinitamente necesario y agradecido, no solamente en esta plataforma, sino en todas nuestras otras plataformas, ya las conocen y si no las pueden encontrar en la descripción de este video. Así que chicos, bueno, yo empiezo de una, ¿no? Llego a Turín, llego a Turín con una esperanza, digamos, de ver a la Juventus en Coppa Italia. Había sido una sorpresa, ya que no había planeado en ir a ver ese partido cuando reservé los boletos, ya que pusieron la Coppa Italia ahí a mitad de semana y dije, bueno, genial, un partido extra que me llevo. En general, la situación cuando llego a Turín ya era un poquito, digamos, interesante, ya que pocos días antes había sido eliminada de la Champions League, aún teniendo, digamos, el resultado positivo de Serie A contra el Cagliari en ese momento, fuera de casa, que lo fui a ver también en la sede de Quelli de Vía Filadelfia, pues había todavía esta sensación, ¿no? Esta sensación de que algo no estaba funcionando en el grupo, que no terminaba de convencer esta Juventus, aún habiendo ganado fuera de casa, aún habiendo ganado con un Cagliari bastante pobre. Mucho de ese partido se vivió con mal gana, se vio unos jugadores que jugaron solo un tiempo, se empezaba ya a hablar de que no se había digerido bien la eliminación de la Champions League y se empezaba ya a cuestionar, ¿no?, algunas de las decisiones del director técnico. Pero bueno, se había ganado en Serie A, era ya la cuarta victoria consecutiva de los chicos de Thiago Motta y se estaba planeando para poder pasar a las semifinales de Copa Italia que estaba defendiendo, ¿no? La Juventus es defensor campeón de esa competencia del año pasado y te ibas a enfrentar con un Empoli muy mermado, un Empoli que venía a jugar prácticamente con su segundo plantel, ya que pues para ellos es importante también calificar digamos, permanecer en la Serie A, y tenía muchas lesiones. Se vivía aún mucha duda, ¿no? Porque esa era la gran cosa que pasaba en estas situaciones. Se vivió una gran duda en cuanto a qué Juventus iba a salir, ¿no? Iba a salir la Juventus que podría, pues, en la carta, en el papel, pasarle por encima a este Empoli, o iba a salir una Juventus que iba a generar dudas y pues bueno, lo aprendimos durante el partido. Durante el partido, digamos, muy participativo todo el estadio, estaba bastante lleno el estadio para ser día entre semana, cánticos por todos lados. Eso sí, cuando empezó, digamos, las malas noticias, ¿no? El gol del Cagliari, el medio tiempo, los abucheos, los silbidos por parte de todo el estadio durante el medio tiempo, las contestaciones en general hacia el grupo, pues estuvo bastante duro. Después logramos empatar con, yo creo, quizás uno de los goles más espectaculares que he tenido el placer de ver en vivo. Estaba del otro lado donde yo estaba sentado, pero de todas formas se logró apreciar en el momento la calidad y la clase con la cual Kefren Turam genera prácticamente de la nada un gol y mete el partido en tablas. Obviamente, siendo cuartos de final, pues no hay tiempo extra y se va directo a los penales, los cuales pudimos tener justo ahí, enfrente donde estamos sentados. Tenemos un corto el cual pueden ver, ¿no?, los resultados de esa tanda de penales.
y ahí es cuando pues te das cuenta de que realmente pues no es posible, ¿no? No es posible, primero que llegues a la tanda de penales contra este Empoli, porque la Juve había jugado con su alineación titular. Y era una Juventus que daba mucha pena, era una Juventus que tenía un Koop Meiners que parecía un exjugador de fútbol, de verdad, parecía que estábamos jugando con 10 jugadores, pero no era el único culpable. Muchos jugadores quizás pensaban, ¿no?, tener ya la calificación en el bolso solo por llamarse Juventus o por la calidad que tenían encima comparado con lo que se veía en el campo. Y la tanda de penales fue simple y sencillamente un resumen perfecto de lo que hizo la Juventus en el campo. Aunque habían algunos que podían y querían tratar de hacer algo diferente, habían otros que pues o no estaban concentrados o se dejaron llevar por esa percepción de ser los más grandes y por eso se gana. Bueno, vimos lo que pasó, ¿no? Dusan Blajovic la pone muy por encima, Kenan Yildiz se la paran, y ellos pues prácticamente anotan todo y califican merecidamente en nuestra casa a la semifinal de Copa Italia, la cual la habíamos ganado el año pasado. Obviamente en ese momento la contestación por parte de todo el estadio, los silbidos, los abucheos, era sorprendente, era aturdidor, ¿no? O sea, no podías ni siquiera escuchar nada fuera de ello. Muchísima molestia, muchísima molestia. Después salieron las declaraciones de Thiago Motta, la cual generaron aún más molestia dentro del entorno, tratar de interpretar quizás específicamente qué es lo que a lo que se refería, ¿no? El día siguiente, ese jueves, uno se levanta en un Torino que parecía un Torino de luto, casi como si hubiera muerto alguien, un Torino desganado, un Torín realmente con mucho duelo, con dolor, ¿no? Porque, bueno, el por qué lo llegué a entender en la noche del jueves, ¿no? Pero ahorita llego a ese punto. Em, pero era increíble, ¿no? Era increíble que había sido la Juventus eliminada de 2 copas en 8 días, porque la semana anterior prácticamente igual había sido eliminada de la Champions League por el PSV y ahorita de la Copa Italia en un partido que sinceramente tenía que ser quizás uno de los partidos más fáciles que este grupo iba a encontrar, y de las declaraciones que se percibían por parte del entrenador, pues parecía haber una ruptura insanable dentro del vestuario. Muchísima molestia, em, igual esta sensación de luto en general e impotencia de muchísimos tifosis y una presión mediática y de la tifosería fortísima alrededor de toda la ciudad, y no solo, sino internacionalmente y en el resto de la República, para que la dirigencia por fin dijera algo, porque era inverosímil que habiendo estado eliminados de 2 copas, no había algún comunicado por parte de la gerencia. Inmediatamente empezaron a surgir, ¿no?, los rumores de una posible despedida de Thiago Motta por la eliminación de Copa Italia. Y obviamente, pues esto es fruto de ese hueco, ese vacío que deja la gerencia al no hablar, y empezaron a rondar muchísimos rumores al punto de que se hablaba de que Zidane había estado en Turín y se había reunido con el mismo Giuntoli. Al final eso fue ya pues probado ser solo humo, pero los rumores llegaron hasta niveles insospechados, ¿no? Que Zidane había aceptado venir a entrenar a la Juventus con la condición de que viniera Del Piero como su viceentrenador o como parte de la directiva. Al final no logramos conseguir alguna confirmación de este rumor en cuanto cuando nos fuimos reuniendo, ¿no?, con los diferentes periodistas que tuvimos el placer de conocer bueno, conocer en persona, ¿no?, porque aquí ya los habíamos conocido en Voces del Pueblo. Pero bueno, al final y al cabo sale Giuntoli en una cuestión pregrabada con Sky Sport, en el cual pues le da plena confianza al entrenador, le da confianza al proyecto, pues calma un poquito las aguas de estas, digamos, de estos rumores que Thiago Motta iba a ser despedido. No del todo, obviamente, porque bueno, al final y al cabo el año pasado Giuntoli había hecho algo muy parecido en cuanto a Allegri, y Allegri lo terminaron despidiendo. Por ende, uno inmediatamente se cuestiona la credibilidad que tenga Giuntoli ahorita
frente a la tifosería juventina en cuanto a este tipo de declaraciones. Les había dicho que en la tarde, en la noche, había entendido, ¿no?, el porqué de este luto, y es porque fui a un evento especial en recordatorio de Francesco Morini en la sede de Quelli di Via Filadelfia otra vez. Y en ese evento estaba pues nadie más y nada menos que Roberto Bettega, Domenico Marocchino, había muchísima gente que ha vivido la Juve por muchísimos años. Y a mí me llamó mucho la atención em, las palabras que se usaron en ese evento por parte de aquellos que han vivido la Juventus desde dentro. Se habló de una Juventus italiana, una Juventus en el cual es más importante eh, eh, la Juventus, que gane la Juventus más que gane el jugador o la persona, ¿no? Ese último tema se tocó muchísimo, se repitió muchísimas veces de cuánto, obviamente, hablando de Morini, pues él sacrificaba su propia gloria por la gloria de la Juventus, y ese punto fue reforzado muchísimo. El mismo Bettega lo dijo sobre él mismo, ¿no? Que él obviamente le encantaba meter goles, pero lo importante era que la Juventus ganara y sobresaliera. Muchísima gente en el público aplaudió a ese tipo de interventos, siempre con esta sensación, ¿no?, de haber sido eliminados literalmente 24 horas antes. Y pues se percibía, ¿no?, este malestar, ¿no? Este malestar, esta incongruencia. Y, y ahí es cuando me llega, ¿no? Porque lo hablamos muchísimo aquí en el pueblo, todos los que forman esta comunidad de Pueblo Juve están empapados en juventinidad, aman a la Juventus, quieren verla exitosa, sienten muchísimo el apego a los colores, el apego a la gloriosa historia de nuestro club. Y allá también es lo mismo, hablas con cualquier juventino y está sumamente frustrado, sumamente descontento, pero el amor por la camiseta no cambia, el querer mejor y más por la Juventus no cambia. Al contrario, la frustración y ese enojo que sienten es pues llevada, ¿no?, a cabo por ese amor y ese contento que uno tiene por la Juventus. Y eso va desde la persona más pequeña hasta quizás uno de los goleadores históricos más grandes que ha tenido, como Roberto Bettega, ¿no? Entonces se percibía esta juventinidad, este ADN Juventus por todos lados, lo sientes por todos lados donde vas en Turín. Y en particular en este evento se sentía de forma de sobremanera, ¿no? En diferentes generaciones de personas que estaban en el evento. Y allí es cuando te das cuenta que esa es la parte que falta. Esa es la parte que falta en la Juventus, particularmente en la gerencia de la Juventus masculina, porque no hay. Y allí, pues, es un sabor, digamos, casi incongruente, ¿no? Algo agridulce, porque en sí entiendes que el amor por la Juventus está sano, está grande, está creciendo, hay muchísima gente que la sigue, que la apoya independientemente del resultado, pero te das cuenta que dentro de la Juventus, dentro de la gerencia particularmente del club, del lado masculino, no parece haber. No parece haber o parece estar estéril, y entiendes que al final y al cabo, em, esta gerencia, el proyecto actual, no se trata de ganar, no se trata de ser que la Juventus sea gloriosa, se trata de sanar cuentas, ¿no? Y no es algo que nosotros no habíamos hablado aquí, sino que vivirlo en flor de piel ahí en el sitio, pues es, digamos, un shock importante. Entonces no le puedes pedir a Ferrero, no le puedes pedir a Scannavino que hablen de deportes más, prefiero que no lo hagan porque su objetivo único es sanar las cuentas. Hay rumores, ¿no?, de que los mismos no, al llegar a la Juve, pues le dijeron a los mismos trabajadores que pues ellos no saben nada de fútbol, ¿no? Que ellos están ahí para sanar cuentas y reafirma, ¿no?, estas oposiciones, estos rumores que hemos hablado. El Can, pues, independientemente, es una persona que está muy por fuera, muy por encima, no se percibe su presencia como
en los presidentes previos. Y Giuntoli pues parece haber quedado corto en el trabajo, ¿no? Se le pedía que fuera el próximo Moggi o Marotta, o quizás no explícitamente, pero eso era la expectativa y él simple y sencillamente no llega a ese nivel. Así que se percibía un entrenador solo porque había salido a la rueda de prensa el día anterior con esas declaraciones, y hasta que Giuntoli fue y habló por 2 minutos y medio en Sky Sports se percibía pues un hueco gigante, ¿no? Y aún después de haber hablado, se entiende que falta muchísimo dentro de la estructura para poder salir de ello. Em, Luego, lo interesante y casi irónico de todo es que el domingo tuve la oportunidad de ir a ver un partido de la Juventus Women en Biella, que está a 1 hora más o menos de Turín. Y ahí es totalmente diferente, chicos. Y no es porque, digamos, a mí me gusta el fútbol femenino, la Juventus Women, y yo sé que mucha gente no le interesará esto, pero es otra organización. El director deportivo Braguín estuvo en el campo todo el tiempo, estuvo involucrado desde el principio del calentamiento hasta que se fueron. Las jugadoras hablan, reciben y digamos, muestran ese ADN Juventus. El mismo entrenador, que no es necesariamente juventino, acaba de llegar, eh, está de lleno dentro de lo que es el lema de la Juve, prácticamente lo menciona en cada una de sus ruedas de prensa. Las jugadores entienden qué franela están usando y aunque se pueden equivocar y no toman las mejores decisiones, siempre se sacrifican hasta el último minuto. Y vi una Juventus ganar 4-3 en un playoff Scudetto contra la Roma, la actual defensora del título. Entonces se entendía diferente. Además, que el estadio de Biel es pequeño, te sientes mucho más apegado a los jugadores y tienes esa conexión. Es más, al final del partido, las jugadoras salen del campo y tienen que cruzar, digamos, una pequeña calle, ¿no? No es una calle, pero un corredor en el cual ponen dos cercas a los lados y la gente puede estar ahí a tomarse foto, hablar con las jugadoras, firmar algunos autógrafos. Y es algo que a mí en el momento me hizo un shock, porque hace unos días estaba en Quelli di Via Filadelfia hablando con Béttega, recordando, ¿no? Exactamente qué es lo que pasaba. ¿Por qué se llamaba Quelli di Via Filadelfia? Porque en Vía Filadelfia era donde tenían que cruzar los jugadores para ir al centro de entrenamiento. Entonces tú podías estar manejando, caminando por ahí y de repente cruzaba Giampiero Boniperti para ir a entrenar, o Shirea, o todos aquellos campeones, y tú literalmente puedes hablar con ellos, agarrarles la mano, pedirle, bueno, una foto después de cierto tiempo, pero un autógrafo, etcétera, etcétera. Podías tener una relación viva con los jugadores, con los representantes, con los protagonistas de esta historia Juventus, y eso es lo que se vive en Biella hoy en día. O sea, las jugadoras están ahí, te dan la mano, toman fotos contigo, les puedes hacer preguntas. Tuvimos el saludo de Cristiana Girelli para todos ustedes desde ahí, porque tienes esa conexión. Y me extiendo, me mojo a decir que la Juventus Women es todavía un equipo de la gente, mientras que la Juventus masculina, lamentablemente, hoy por hoy no es un equipo de la gente. Em, y con eso paso a la contestación de los ultras. La contestación en los ultras quiero, primero, pues obviamente mencionarles que esto es una opinión personal, ¿ok? No refleja necesariamente lo que cree el resto del staff de Pueblo Juve, eh, ni mucho menos el resto de la comunidad. Obviamente esto fue lo que yo percibí estando ahí. Yo creo que una contestación por parte de los grupos organizados es bienvenida. Ellos están en su libre y absoluto derecho de hacer una contestación, especialmente si se sienten no representados o se sienten que los jugadores no están dando la talla, no están defendiendo la camiseta. Yo creo que hacerlo antes, después del partido, más bien ir a la Continaza, al J Medical, al J Hotel, donde sea, después, está bien. No estoy de acuerdo en pitar a los jugadores durante el partido. Me parece de muy mal gusto, aunque lo hagan muy mal. En ese momento tenemos que estar todos unidos en contra de nuestro rival. Y por ende, me parece que desperdiciaron una oportunidad cuando fueron al J-Hotel a hacer la contestación, a decir
que, bueno, que no los representaban, está bien, te lo puedo aceptar. Que le metieran más ganas los jugadores, está bien, te lo puedo aceptar. En el momento que cruzaron la línea a insultar personalmente al director técnico de la Juventus, para mí, en mi opinión personal, perdieron una gran oportunidad de comunicar y hacer saber a la directiva realmente lo que está pasando, ¿no? Porque Mota es parte del club en este momento. Mota sigue siendo el entrenador de la Juventus y por ende debe ser apoyado como entrenador de la Juventus, al igual que los jugadores. Em, yo creo que había una mejor forma de hacerle ver a la directiva que había un malcontento, algo por el cual el tifoso no se sentía representado y pedía respeto. Y para pedir respeto hay que dar respeto, en mi punto de vista. Y en el momento que falta el respeto, me parece un poco hipócrita, irónico, el pedir el respeto. Por ende, la contestación en general la apoyo, no apoyo el insulto, porque está bien salir y decir, somos la Juventus, tenemos que representar la camiseta, tenemos que dejarlo todo en el campo, siempre por ella. Las derrotas pueden venir, pero tienen que venir habiendo sangrado prácticamente por la camiseta y en algunas veces hasta literalmente algunos de nuestros jugadores lo han hecho. Eh, por ahí no tengo ningún problema. El problema es cuando empiezan los insultos personales a una persona que, como siempre lo he dicho aquí, uno puede tener sus opiniones por su pasado. Hay algunos que dicen infiltrado, otros que dicen que es interista, etcétera, etcétera. Yo creo que realmente no tiene ningún pie ni cabeza pensar que hay infiltrados dentro de la Juventus que tratan de traer el mal al club, porque al final del día se están disparando en el pie. Yo creo que tanto Mota como Giuntoli, como todos los jugadores, lo primero que quieren es ganar. La cuestión es cómo se enfocan y cómo lo hacen, ¿no? Lo que después hacen dentro del campo es lo que realmente hace la diferencia y es una cuestión de invitarlos a siempre dar más, porque hay veces que se percibe que literalmente no parecen estar interesados. Y eso ahí, hasta ahí, me parece, digamos, una contestación congrua y respetuosa. Cuando llegas a insultar, se vuelve irrespetuosa. O sea, ya no estás respetando, ya no es constructiva, sino destructiva. Yo creo que por ahora y siempre, los fanáticos de la Juventus en sí, siempre tiene que ser constructiva. Hay mucha cosa por el exterior que ya nos trata de destruir. Que nosotros lo hagamos internamente tiene cero sentido en lo absoluto. Y eso es algo en el cual nosotros, tifosi de la Juventus, tenemos que mejorar siempre. Somos muy buenos en dividirnos internamente, mientras que el resto siempre es muy compacto en su autodefensa. En eso nosotros podríamos aprender mucho en sí. Sí, se le puede pedir siempre más a este club. Sí, el estándar es muy alto. Para quien llegue al club, no se puede permitir la división interna y el insulto interno porque no es para el bien de la Juventus. Y eso me lleva al partido contra el Verona, el cual pues todo el primer tiempo la curva o los grupos que componen la curva estuvo callado, no permitían cantar. A un señor cerca de nosotros vino uno de la curva a gritarle en la cara porque estaba cantando. O sea, cosas irracionales y totalmente incongruentes. El fútbol debe ser una fiesta y por si en esos 90 minutos es una fiesta. Tú puedes estar en huelga, pero si hay alguien que quiere cantar, que quiere apoyar a su modo, también lo debes poder respetar ese punto, ¿no? Entiendo que hay, no siempre debería sentarse cierta gente, etcétera, etcétera. Eso podemos abrir una caja de Pandora con todo eso, pero en ese momento el señor estaba ahí, se sentía emocionado por ver a la Juventus y quería participar, no tenía por qué haber recibido esa respuesta. Y en efecto, hubo varias personas que llegaron, digamos, a defender al señor, ¿no? A decirle al tipo de la curva que se calmara. En el segundo tiempo volvieron a cantar, regresaron las banderas, ondearon las banderas, algunos cánticos a los cuales apoyo, otros definitivamente no, pero digamos, es lo que se esperaba más o menos. Al final la fiesta se llevó a cabo y la Juventus consiguió su quinto éxito en Serie A consecutivo, poniéndose a -6 de la cima, ¿no? Entonces, algo muy bizarro, algo muy raro que digamos, en el pasar de 4 días,
estabas hablando de el acabose total por todo, la destitución del entrenador técnico, el cambio completo de todo, y a 5 días después te encuentras a 6 puntos de la cima. 6 puntos pesantes, 6 puntos durísimos, 6 puntos que inmediatamente te hacen pensar en los partidos contra el Cagliari, contra el Lecce, todos esos puntos que dejaste en el camino con muchísimos empates, pero 6 puntos que en teoría pues pueden ser abordables, tanto así que hay gente en Turín que está empezando a apostar a que, literalmente poniendo dinero, a que la Juventus va a ganar el Scudetto, se empieza a creer. Yo, sinceramente, sería realmente espectacular, obviamente, que la Juventus gane este Scudetto. Yo veo el calendario, yo veo que hay un equipo como el Napoli que está mucho más favorecido por el calendario que tiene al no jugar, digamos, copas europeas ni Copa Italia, y los enfrentamientos que tiene Serie A son relativamente fáciles. Obviamente, al final hay que jugar los partidos y ver qué sucede. Mientras tanto, el Atalanta parece estar realmente frenándose, eh, en mi opinión, gran parte gracias a lo construido por su propio entrenador, ¿no? Es increíble cómo una persona puede ser el artífice de tanta gloria y al mismo tiempo tanto desastre. Si es cierto que el Atalanta llegó a ganar la Europa League, algo inesperado hace 10 años, y es mucho gracias a Gasperini, pero no solo, sino también al director deportivo que le construyó ese equipo. También es cierto que el debacle que está viviendo el Atalanta ahorita, en mi opinión, tiene mucho que ver con la gerencia del mismo Gasperini, el cómo trata a sus jugadores y al plantel, tanto así que ya declaró que él no va a seguir en el Atalanta, puede irse este verano o terminar su contrato e irse el próximo verano. Habiendo dicho todo eso, la Juventus tiene un calendario interesante, un calendario difícil, tanto así que el próximo partido es justo con la Atalanta de Gasperini, el cual está a 3 puntos. Si le ganas, podría sobrepasar y ponerte en tercer lugar y empezar a poner un poco de presión arriba. No es fácil ganar al Atalanta, juegas en casa, y lamentablemente esta Juventus pues tiende a ser influenciada por todos los factores extracampo, pero quizás la influencia más fuerte y por el cual nos crea tanta duda a nosotros es porque no sabemos qué Juventus va a salir en ese momento. No sabemos si Thiago Motta en ese momento habrá tenido alguna diferencia de opiniones con algún jugador, y por ende no usa necesariamente el jugador que debería usar, el jugador que esté más enchufado. El primer nombre que me viene a la cabeza es Kefren Turam, que para mí en esta semana que vi es sin duda uno de los jugadores más importantes para esta Juventus, en el cual podría ser utilizado con mayor constancia, aun cuando, digamos, nos dicen que los otros jugadores están mejor que él. Así que veremos. En resumen, esta semana fue una semana en la cual me sentía aún más juventino, especialmente después del partido contra el Empoli en el momento de la eliminación. Fue una semana en la cual vi dos caras de la Juventus, una representada por la Juventus Women, que irónicamente siendo el proyecto más joven en teoría de la Juventus, emana quizás las tradiciones más viejas de la Juventus, mientras que este proyecto masculino que está tratando de sanar cuentas está cada vez más lejos de lo que la Juventus representa, aún descrito por sus propias leyendas. Quizás uno de los más legendarios de todo, Roberto Bettega, que yo imagino que él se siente poco representado. Si nosotros nos sentimos poco, no puedo ni siquiera imaginar cuán poco se siente él representado por esta directiva y este proyecto. Obviamente nosotros seguiremos apoyando hasta el fin, a la fine, a este club, independientemente de quién pase, porque los directivos, los jugadores vendrán, se irán, pero la Juventus permanecerá por siempre, y por ende nosotros, tifosi, con la esperanza de un futuro sentir del lado masculino un poco más de ese ADN Juventus, y quizás muchísimo más de ese ADN Juventus que tanto nos caracteriza y tanto nos distingue en Italia, en Europa y en el mundo. Nosotros mantenemos la esperanza de volverlo a ver, pero nunca, jamás dejando de lado, abandonando a la vecchia señora, porque al final la viejita nos necesita más hoy que nunca, aún más mañana que ayer. Así que siempre, por siempre y en donde sea,
Forza Juve.